Hola, yo soy María Pérez Hernández y les hablaré un poco sobre mi proyecto terminal, que es un modelo bidimensional de un tumor con la ecuación de Fisher como algoritmo. Este proyecto se desarrolló bajo el asesoramiento de la doctora Diana León y el doctor Guillermo Chacón. Primero, veamos una breve descripción de qué es el cáncer. El cáncer es una enfermedad que tiene más de 100 tipos, todos con la característica principal del desarrollo anormal de las células. Normalmente las células del cuerpo siguen un proceso ordenado en el cual estas crecen y se dividen para formar células nuevas según las vaya requiriendo el cuerpo. Cuando una célula ha envejecido o está dañada, esta tiene la capacidad de morir y es reemplazada por una célula nueva. Pero cuando esto no ocurre, cuando la célula pierde su capacidad de morir y además continúa reproduciéndose de una forma descontrolada, propagando el daño que tiene, es cuando se origina el cáncer. La sobreproducción de células lleva a la formación de masas que se denominan tumores. Los tumores pueden ser benignos o malignos. Los tumores benignos no están formados por células cancerosas, mientras que los tumores malignos sí lo están. Los tumores se clasifican de acuerdo a su sitio de origen y al tipo de células que lo forman. Para este proyecto fueron de interés los tumores que se originan en el tejido cerebral. Los distintos modelos que existen consideran aspectos del desarrollo del tumor, del medio en el que se desarrollan y de otros factores como el efecto de los tratamientos que se administran a los pacientes. Nosotros tendremos como supuesto que las células tumorales solo podrán proliferar y migrar dentro de un tejido homogéneo y no habrá suministro de ningún tipo de tratamiento. Para simular las características de las células tumorales, usaremos el modelo dado por la ecuación número 1, que es la ecuación de Fisher como algoritmo. Esta ecuación describe el comportamiento de una densidad de células con estas características de proliferar y migrar. El primer término del lado derecho representa la migración de las células con un coeficiente de difusión constante. El segundo término del lado derecho representa la proliferación de las células con una tasa de crecimiento constante. Estos coeficientes son constantes debido al supuesto de que se desarrollan en un medio homogéneo. Si se tratara de un medio heterogéneo en el que se desarrollan, podrían ser tomadas como funciones que dependan de la variable espacial. Pero bueno, en este caso usaremos esta ecuación para trabajarla en dos tipos de problemas, un problema analítico y un problema numérico. Para el problema analítico, consideramos la ecuación de Fisher como algoritmo con la siguiente condición inicial delta. Al momento de resolver, tomamos en cuenta que el cúmulo de células solamente tendrá un crecimiento radial. Siendo esto, llegamos a la solución dada en la ecuación número 3. Esta solución, de forma gráfica, se observa como una campana, donde la amplitud de la campana dependerá del coeficiente de difusión y la altura dependerá de la tasa de crecimiento. De esta solución se desprende un resultado importante que nos sirve para obtener aproximaciones del tiempo de supervivencia de un paciente. Esta última expresión nos dice que si el coeficiente de difusión o la tasa de crecimiento aumentan, el tiempo de vida de supervivencia del paciente disminuirá. Es bueno recordar este resultado para las próximas diapositivas. Para el problema numérico resolveremos la ecuación de Fisher con la condición inicial delta dada en la ecuación número 2 dentro de un dominio que será un disco de radio 1 con condiciones tipo Neumann homogéneas. Estas condiciones nos dicen que cuando las células lleguen a este punto del dominio rebotarán, siendo cero en la frontera. Para resolver esta ecuación nos apoyaremos del método de elemento finito que nos ayuda a obtener una solución aproximada de la ecuación basándose en una técnica que plantea funciones base que se resolverán sobre divisiones del dominio que se denominan elementos. Para la ecuación de Fisher como algoritmo usaremos estas tres mallas que tienen elementos triangulares, donde mientras más fina sea la malla, mejor será la aproximación que obtengamos.
Ahora pasamos al problema principal del proyecto, que es la ecuación de Fisher-Kolmogorov en 2 dimensiones con condiciones Neumann homogéneas. En sentido biológico, este problema representa un tumor que no metastatiza y no está recibiendo tratamiento. Que no metastatice significa que las células tumorales no podrán extenderse a otras partes del cuerpo. En la figura número 2 observamos la distribución inicial de las células. Partiendo de esta, realizamos 3 tipos de simulaciones. En las primeras simulaciones observamos la evolución de las células con un coeficiente de difusión de 0.01 y una tasa de crecimiento de 0.1 para 3 tiempos de desarrollo. Podemos observar que a mayor tiempo de desarrollo se cubre una mayor extensión en la región. Para el segundo tipo de simulaciones observamos el comportamiento de las células manteniendo una tasa de crecimiento de 0.1 y variando el coeficiente de difusión de las células para un tiempo de 1. Aquí observamos que para un coeficiente de difusión pequeño, la expansión de las células en el tejido es pequeña en ese tiempo. En cambio, con un coeficiente de difusión mayor, las células alcanzan a cubrir casi por completo toda la región. Para las últimas simulaciones, se observa el comportamiento de las células manteniendo un coeficiente de difusión de 0.01 y variando la tasa de crecimiento para un tiempo de 1. Aquí no se observa una mayor invasión del tejido, lo que aumenta es la cantidad de células dentro del área. Para estas 2 últimas simulaciones se cumple lo dicho en la ecuación número 5, que es la aproximación del tiempo de supervivencia del paciente, donde nos dice que mientras mayor sea el coeficiente de difusión y la tasa de crecimiento, el tiempo de vida del paciente disminuirá. Bueno, como vemos, este proyecto aún tiene mucho camino para seguir. Una opción podría ser tomar estos discos que nosotros usamos, pero ahora con distintos radios para simular pequeñas rebanadas del cerebro que con ellas podríamos seguir un proceso similar al realizado por las tomografías computarizadas que al final se unen para modelar todo el tumor y estudiar más aspectos como sus bordes para el momento de hacer las resecciones quirúrgicas u otros procedimientos. Bien, aquí hay unas referencias que usamos para desarrollar nuestro proyecto. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.